Muy bien, jóvenes, bienvenidos entonces a la segunda hora de clase de esta semana 2. Hemos tenido bastantes inconvenientes con el internet, pero bueno, allí vamos avanzando. Una vez que terminamos de ver los precios, cómo se calcula el nivel general de precios conocido como IPC y cómo interpretar ese resultado del IPC, es decir, el indicador de precios del IPC, y luego si nosotros logramos, después que tenemos el indicador de precios, lo que queremos saber es si los precios crecen de un periodo con respecto al anterior, es decir, si hay inflación, y para eso entonces se toma muy en cuenta el tema de la inflación. Recuérdense que la inflación mide la pérdida de poder adquisitivo de una moneda, entonces es importante saber esa variación de la inflación, esa tasa de inflación, cómo va. Y después habíamos entrado a este tema del crecimiento económico. Básicamente estamos viendo en la práctica cómo el crecimiento económico es sacar la variación porcentual del PIB real y también del PIB real per cápita. Ya habíamos dicho que el crecimiento económico, perdón, de corto plazo, pues simplemente era esa variación año tras año. ¿Qué estaba detrás de eso? Lo que estaba detrás de eso es que año tras año ya se tiene una determinada capacidad instalada, un stock de capital, y que lo que se hace es combinar insumos y trabajos para saber cuál va a ser el nivel de PIB real en ese determinado periodo. Luego, había un crecimiento económico de largo plazo, ese que nos permite saber si prosperamos a lo largo del tiempo, si la economía en el año actual es mucho más próspera de lo que lo fue hace 10 años, hace 15 años, hace 5 años, y eso lo vemos simplemente comparando cuál ha sido la evolución año tras año de ese PIB real y de ese PIB per cápita. Mientras más alejados estemos en el periodo actual de los niveles que había en el periodo que estemos considerando anterior, una década, 15 años, 20 años, pues más significará en teoría que ha aumentado el bienestar de esa economía, de todos los habitantes. Recuérdense que eso depende de la distribución de la riqueza, ¿ok? Pero mínimo, mínimo, ha sido una economía que ha podido prosperar y que tiene que estar percibiendo un mayor grado de bienestar, si no en todos los ciudadanos, en una parte de ellos, ¿ok? Entonces, que detrás de eso, de ese crecimiento económico de largo plazo, lo que había era que se estaba aumentando la cantidad de capital físico, es decir, año tras año se aumentaba la capacidad de producción, se compraban nuevas maquinarias y equipos, se aumentaba el capital humano. El capital humano no es solamente que aumente el número de trabajadores, sino la educación y la especialización de esos trabajadores, y obviamente que se estuviesen incorporando cada vez tecnologías que permitieran generar una forma más eficiente de hacer las cosas, ¿ok? Luego, él les decía que a nivel macroeconómico, pues tenía que haber ciertas cosas importantes. Una era la educación, otra era que hubiese infraestructura, investigación y desarrollo, que tuviésemos estabilidad política y derechos de propiedad, es decir, que fuera un entorno macroeconómico que apoyase a esos emprendedores a desarrollar sus labores, que a nivel macroeconómico entonces la cosa se medía con lo siguiente: cómo era la población activa. Recuérdense que la población activa son las personas mayores de 15 años que están en capacidad de trabajar. Entonces, que esa población cada vez esté aumentando y esté aumentando su calidad es muy importante. Otro es que haya tecnología, como les decía, que esté generando mejores formas de hacer las cosas. Y aquí un punto esencial es que esta economía haya generado niveles de ahorro, es decir, del ingreso de los periodos pasados, una parte la haya consumido, pero otra parte la haya ahorrado. ¿Por qué es importantísimo el tema del ahorro? Porque el ahorro es la fuente de la inversión, ¿ok? Entonces, al final, todo se traduce en un indicador importantísimo que se llama productividad.
en vez de producto o producción, productividad. ¿Qué significa esto? Volumen de producción por trabajador, que es decir, a nivel per cápita de producción, seamos capaces de generar cada vez más bienes y servicios. Por eso es que Krugman al final dice lo siguiente: el elemento clave del crecimiento es la productividad. Solo se logra el crecimiento económico de largo plazo si la productividad se incrementa de forma constante. ¿Cómo se calcula la productividad? Usted divide el PIB real de la economía entre el número de ocupados. Si ese cociente va creciendo año tras año, tenga la seguridad de que esta economía está generando un PIB real cada vez mayor con respecto al periodo anterior y obviamente dependiendo del ritmo que crezca la población, pero en principio si la población tiene un crecimiento relativamente normal, pues entonces vamos a tener un PIB per cápita más alto año tras año. Como siempre, estas cosas se ven muchísimo mejor si tenemos las estadísticas y bueno, en el caso de nosotros nos toca ver las estadísticas de Venezuela. Vamos a ver si esto presenta la próxima lámina. La próxima lámina van a conseguir indicadores de Venezuela y como saben, Venezuela lamentablemente es un ejemplo no de crecimiento económico, sino de decrecimiento económico en su última década. Pero inclusive aquí, como lo podemos apreciar a largo plazo, podemos entender de lo que se ocurre. Fíjense, esta es una estadística, un momento más grandecito para que la puedan ver lo mejor que se pueda. ¿Visualizan esta lámina de Venezuela del PIB per cápita real? ¿Sí? Espero que sí. Fíjense, entonces, del periodo 60 al 2019, que era la última data que estaba aquí, ¿qué ha pasado? Bueno, en los 60 tuvimos un crecimiento vertiginoso del PIB per cápita, ¿ok? Luego, aunque con altibajos, empezamos a tener caída del PIB per cápita que rompió, hizo quiebre en el año 2000. Luego tuvimos un crecimiento vertiginoso del PIB per cápita y luego esta tremenda caída considerable que nos tiene unos niveles inferiores a países como Haití, ¿ok? ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que en todo lo que fue la época del 60 hasta el 70 y pico, teníamos una economía que iba aumentando sus niveles de productividad. Íbamos teniendo, por supuesto, el petróleo nos ayudaba, los precios del petróleo nos ayudaban, pero además teníamos una fuerza no productiva que estaba aprovechando esos ingresos petroleros y estaba generando aumento de comercios, se estaba generando un proceso de modernización en Venezuela y está todo este crecimiento vertiginoso. Aquí se pensaba que Venezuela iba a ser una economía tremendamente próspera. Paradójicamente, en los periodos del 78 al 82, donde ocurre el aumento vertiginoso de los precios del petróleo, entramos en esos megaproyectos que se generaron, sobre todo la gente de Guayana los conoce muy bien, de crear las empresas ¿cómo se llama? En el estado Bolívar, todo lo que fue las empresas de industria pesada, Benalún, Alcasa, Sidor, y eso generó unas inversiones tremendas, ¿ok? Pero al final la productividad no nos acompañó en ese proceso. Y estamos aquí, pasamos por un proceso de una crisis de deuda tremenda, no comenzó con nosotros, pero obviamente nos arrastró muchísimo. Y entonces aquí a nivel macroeconómico lo que terminaba pasando es que teníamos que pagar altísimos intereses de la deuda y eso nos fue haciendo perder terreno. Recuerden que el famoso Viernes Negro, si han escuchado hablar del famoso Viernes Negro, ocurre aquí en el año 83. Es decir, de aquí para acá tuvimos un tipo de cambio que tendía a de tener muchas fluctuaciones, pero en líneas generales tendía a apreciarse. Toda la economía estaba basada básicamente en el petróleo y en lo que ocurría con el hierro en las industrias básicas,
Sin embargo, teníamos un nivel de vida que todavía, o sea, venía en picada, pero no era lo que ocurrió aquí, ¿sí? Luego aquí sí, el 2004 al 2000, más o menos 14, lo que tuvimos fue unos crecimientos altísimos del precio del petróleo que generaron una tremenda renta. Y allí lo que se hizo entonces fue que se aprovechó esa renta para aumentar el nivel per cápita, pero eso obviamente era de una forma no sostenible, no era haciendo producción de capital, era expropiando empresas, era creando incertidumbre, era con una política de, ¿cómo se llama?, de una lucha política muy fuerte. Y bueno, al final, cuando se visualizó todo ese proceso de deterioro de la industria petrolera y colapsó la producción, pues empezó tremenda debacle que está aquí. Entonces, si ustedes lo ven en promedio, que es lo que hablaríamos de crecimiento económico a largo plazo, del 60 al 69 crecimos a tasas de 5,6, 70 a 79 5,1, los 80 lo empezamos a llamar la primera década perdida. Para toda América Latina fue una década desastrosa porque todo el mundo estaba tremendamente endeudado y pagaba servicio de deuda tremendo. Servicio de deuda es pago de capital e intereses año tras año. Por ahí el 90, 99 fue un poco mejor, pero no mucho mejor. 2000, 2009, precios del petróleo ayudándonos tremendamente. 2010, 2019, pues ya el retroceso empezaba a manifestarse tremendamente. Si tenemos este cuadrito de aquí, podemos ver cómo, comparado con otros países, en los 60, nuestro nivel per cápita era bastante bueno. Fíjense que no estaba tan lejos del de Estados Unidos y estaba cerca del de Argentina. Fíjense, países como Chile tenían uno mucho menor, Francia tenía 7.000, Japón 7.000. Obviamente en el 2004 la cosa era tremendamente distinta. Venezuela tenía un PIB per cápita que había caído 15,7%. El de Estados Unidos había aumentado 160,3%. Entonces, obviamente se ve esta diferencia que está aquí. No solamente pasó con esos países, sino que prácticamente con el resto del país. Fíjense como Portugal pasa de un PIB de 2.000 a uno de 10.000, Japón de uno de 7 a 39.000, Chile de 1,8 a 5,4, Argentina todavía ahí tampoco había sufrido el descalabro que está sufriendo ahora, y sin embargo el crecimiento había sido el menor con respecto a los otros países. Entonces, esto es de lo que se trata cuando tratamos de ver el crecimiento económico de corto y de largo plazo. Hay una regla que se llama la regla del 70, que dice que si usted divide 70 entre una tasa de variación del PIB real, ¿verdad?, en un determinado momento, eso le permite calcular los años que necesita para duplicar el PIB real. Es decir, que si yo agarro el PIB real de Venezuela del año 2018 y lo divido a una tasa de 5%, veo cuántos años se necesita para duplicarlo. Obviamente duplicarlo sería ubicarlo por aquí, triplicarlo por aquí. Lo que les quiero decir es que para retomar los niveles que teníamos de PIB en el año 2014 a unas tasas que serían buenas, sostenibles, de 4 o 5%, tendríamos los cálculos que se han hecho ha sido de 30 años. Por eso es que siempre les hago el énfasis que este es un país que pasó por una tremenda debacle y que es mucho lo que hay que recuperar. ¿Se puede? Obviamente se puede. Aquí estamos todos los que sentimos que, queremos que, o creemos que la pelea es peleando y que bueno, si bien no volveremos a hacer lo mismo en 2014, no significa que no vayamos mejorando año tras año. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda, algún comentario? No, profe, por ahora no. Solo quería saber si a la primera sí la había podido recuperar o se perdió la grabación. Se salvó. Ah, buenísimo. Buenísimo, profe, tenemos esa buenísimo. buena noticia. Esperemos que con esta también tengamos suerte. Ok, fíjense, ahora el modelo de oferta agregada y demanda agregada. ¿Por qué oferta agregada y demanda agregada? Porque es toda la oferta de la economía, toda la demanda de la economía,
sigue siendo un modelo donde hay una demanda con pendiente negativa, una demanda con pendiente positiva, aparece, una oferta con pendiente positiva, aparece una nueva oferta que es una línea vertical y eso tiene una significancia importante que me gustaría dejarles en claro, ¿sí? Entonces, esta guía la modifiqué con respecto a la anterior, ya puse la nueva, así que si alguien bajó la anterior, por favor vuelva a bajar esta última que está ordenada bastante diferente. Entonces, recuérdenme siempre que a nivel macroeconómico estamos hablando de la cantidad total de producción que están dispuestos a gastar los consumidores, las empresas, los extranjeros y el gobierno en un periodo de tiempo determinado. Es decir, siempre que estemos a nivel macroeconómico, jóvenes, vamos a estar hablando de consumo, que es el gasto de los hogares, de inversión, que es el gasto de las empresas, de G, que es el gasto del gobierno, y de exportaciones menos importaciones, que son los gastos que tenemos con el resto del mundo. Esta demanda agregada tiene pendiente negativa, como la tiene cualquier mercado, por razones un poco distintas, pero no es ahí donde me voy a enfrascar. Luego, en el caso de la oferta agregada, es la cantidad total que las empresas están dispuestas a producir y vender. Recuérdense que es la suma total y que lo que hacemos es calcular el PIB para cuantificar cuánto es esa oferta agregada. Entonces, la oferta agregada de corto plazo que hemos hablado, el PIB real, se representa con una pendiente positiva. ¿Qué significa una pendiente positiva? Que al igual en cualquier mercado tiene una relación positiva o creciente con el precio. Si el precio sube, se produce más. Si el precio baja, se produce menos. ¿Cómo se puede entender esto a nivel macroeconómico? Si hay un nivel general de precios y no un nivel para cada producto. Bueno, se puede entender de la siguiente manera. Siempre que el nivel del precio con el que trabaja el productor esté creciendo a un ritmo mayor al nivel de precio de sus costos, recuérdense que sus costos se definen en otro mercado, que es el mercado del trabajo, él tiene posibilidades de poder producir más. Entonces, se mantiene esta relación que está aquí. ¿Qué sucede por el contrario en el largo plazo? En el largo plazo, teóricamente, nosotros estamos hablando de una situación donde todos los precios son flexibles. ¿Eso qué significa? Significa que crecen los precios de los bienes y servicios, pero también crecen los costos de la mano de obra y del resto de los insumos, y entonces allí ya se rompe la relación entre el nivel de precios y la oferta agregada de largo plazo. Es decir, ya la oferta agregada de largo plazo no responde al movimiento de los precios. Y entonces, ¿a qué responde? Responde a que los productores estén aumentando su capacidad de producción, estén contratando más mano de obra, estén aplicando nuevas tecnologías, y eso permita entonces que haya una capacidad mayor y una posibilidad de un PIB mayor, ¿ok? Si entonces tenemos nosotros nuestro equilibrio, ahora lo vamos a llamar macroequilibrio, donde va a ocurrir el equilibrio, donde la oferta agregada de corto plazo coincida con la demanda agregada. Allí vamos a tener la producción de bienes y servicios en un periodo de tiempo determinado, el nivel general de precios, y además, como para producir tenemos que contratar mano de obra, el nivel de empleo y de desempleo, ¿ok? Entonces, repito, es importante que visualicen, por favor, cómo es el macroequilibrio. ¿De qué es de lo que se trata esto? De lo que se trata esto es que la economía, el PIB real del que venimos hablando de hace tanto rato, siempre hace esta trayectoria, jóvenes. Tiene episodios en el que va creciendo año tras año, esto sería el nivel del PIB, pero tiene episodios en los cuales ya con respecto al año anterior empieza a caer,
pero nunca eso se queda o en una caída todo el tiempo o un aumento todo el tiempo. Lo que más puede ocurrir es una caída prolongada como la que ocurrió en los años 30, pero siempre hay este rebote. Y entonces obviamente una de las cosas que han querido explicar los analistas es por qué, aunque haya esta fluctuación del PIB, si usted ve la trayectoria a lo largo del tiempo, fíjense, aquí este PIB estaríamos hablando, por ejemplo, de un PIB de 50,000 y aquí estaríamos hablando de un PIB mucho más alto, ¿sí? Quiere decir que año tras año, aunque hubo épocas de recesión y épocas de crecimiento, a nivel total se aumentó año tras año la capacidad de producción, es decir, creció el PIB potencial, ¿ok? Entonces, allí lo que se hace, repito, es aplicar políticas que permitan que, si bien no se puede evitar estos periodos de vaca gorda y estos periodos de vaca flaca, cuando estemos en periodos de vaca flaca, la economía o las autoridades económicas cuenten con algunos elementos que permitan que esta recesión no sea tan prolongada. Esto es malo por debajo y es malo por arriba. ¿Qué ocurre por arriba? Por arriba empiezan a ocurrir presiones inflacionarias. Entonces, esas presiones inflacionarias tampoco son buenas, de manera que nosotros podemos aplicar política también para evitar estas presiones inflacionarias. ¿Qué pasaría si no actúan las autoridades económicas? Y es con lo que los clásicos siempre defienden ese principio. Ocurriría que la economía de forma natural corregiría sus desbalances de diferencia entre el PIB real y el PIB potencial, y las fuerzas del mercado lo llevarían a estar siempre en esta tendencia de equilibrio. Lo que pasa es que eso podrían pasar años, como ocurrió en la Gran Depresión, y por eso es que acuérdense que en los 30 aparece el señor Keynes y dice, no, no podemos dejar que la economía se autorregule porque eso tarda muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque los agentes económicos son personas que cuando la cosa va muy bien tienden a sobrereaccionar invirtiendo muchísimo, que cuando las cosas van mal tienden a volverse tremendamente pesimistas, y entonces lo que ocurre es que estas fluctuaciones son demasiado dramáticas, ¿ok? Entonces se dice, no, vamos a través de la política económica, evitar que esas fluctuaciones no sean tan fuertes. Al final, es muy importante que del lado de la oferta haya emprendedores que aumenten la producción año tras año, porque vuelvo y repito, sin generación de riqueza no hay nada que hacer. Pero también es muy importante que del lado de la demanda haya un comportamiento dinámico, porque si el productor no consigue a quién venderle el producto, pues entonces deja de producir bienes y servicios, ¿sí? Entonces, así como en el campo microeconómico, la cosa es un asunto de oferta y demanda, pues obviamente a nivel global también es un asunto de oferta y demanda, y el ingreso, el PIB, se va a adaptar dependiendo de cómo sea el dinamismo de la demanda y cómo sea el dinamismo de la oferta, ¿sí? Hay un indicador que nos permite saber si la economía está, esto que está aquí, que hemos visto aquí, que si la economía está totalmente en equilibrio en el corto y en el largo plazo, y ese indicador se llama la brecha del PIB. ¿Qué es la brecha del PIB? Es la diferencia entre el PIB potencial y el PIB real. Entonces, siempre que el PIB potencial y el PIB real tengan el mismo monto, pues entonces la economía va a estar como aquí, simultáneamente en equilibrio en el corto y en el largo plazo. Siempre que la economía solamente esté en este punto o en este punto, va a estar en equilibrio solo en el largo plazo. Y allí la brecha del PIB va a ser distinta a ese. Por eso es que, repito, nos podemos encontrar en una situación de equilibrio solo en el corto plazo. Siempre el equilibrio lo va a definir donde la demanda agregada sea igual que la oferta agregada, ¿ok? Por eso que tenemos en el corto plazo, en un mercado específico, la oferta y la demanda de un bien determinan conjuntamente la cantidad del precio de equilibrio. A nivel consolidado, la producción nacional y el nivel general de precios
también se van a determinar por la oferta y la demanda agregada, donde ambas curvas se intersectan, ¿ok? Allí se alcanza el equilibrio. La producción nacional de equilibrio es la que los demandantes están dispuestos a comprar y las empresas están dispuestas a vender. El nivel de producto y de precio de equilibrio determinan también el nivel de empleo y de desempleo. ¿Qué va a pasar en el macroequilibrio de largo plazo? Repito, ahora esta niña está aquí. El equilibrio macroeconómico de largo plazo, el ingreso de equilibrio, que también es el PIB real, coincide con el PIB potencial. Recuerden, PIB potencial, la producción máxima que alcanza la economía cuando todos los precios son flexibles. PIB de corto plazo, producción de bienes y servicios en un periodo de tiempo determinado. Entonces, una vez que podemos entender las situaciones de cuando estamos en equilibrio en el corto y en el largo plazo, podemos también entender situaciones en las que solamente estamos en equilibrio en el corto plazo. En esas situaciones donde solamente estamos en equilibrio en corto plazo, ¿qué ocurre? Aquí puede ser que el equilibrio entre la oferta y la demanda agregada esté por debajo del PIB potencial, o el equilibrio entre la oferta y la demanda agregada esté por encima del PIB potencial. ¿Cómo lo señalamos? Por aquí dejamos el PIB potencial, es decir, recuérdense que esto es 0 y esto es el total de la producción. La producción en un momento determinado puede que sea 200, pero resulta que no se están produciendo 200, que se está produciendo 150. ¿Qué significa eso? Que hay capacidad ociosa, que hay recesión, porque resulta que el PIB está muy por debajo del nivel máximo que puede alcanzar con cuando todos los precios son flexibles. Sin embargo, ¿hay equilibrio? Claro que hay equilibrio. Ustedes podrán decir, bueno, ¿y por qué pudiéramos estar en esta situación? Bueno, pudiéramos estar en esta situación, jóvenes, porque a lo mejor aquí estaba la demanda agregada, pero resulta que viene algo como la pandemia y hace que se retroceda muchísimo, que la gente no esté consumiendo, que la gente no esté invirtiendo y caiga la demanda de lo que demanda. Al caer la demanda agregada, que también cae el nivel general de precios, obviamente los productores se dan cuenta que tienen que producir menos y vamos a estar en una situación de recesión. ¿Puede pasar el otro extremo? Por supuesto que sí. Puede pasar que en vez de la demanda agregada estar hacia abajo, se desplace hacia arriba. Se desplace hacia arriba por política económica, se desplace hacia arriba por expectativas de que la cosa va muy bien. Y entonces ahora este PIB esté por encima del PIB donde no había presiones inflacionarias. Es decir, que no solamente es un asunto en la economía a nivel global, nunca se llega al 100% de la capacidad instalada. Siempre va a quedar un grado de capacidad ociosa muy pequeño, porque es que se necesita, hay un nivel de PIB donde si usted crece más allá de eso, lo que genera es aumento de los precios. Eso es lo que está reseñado aquí. Lo que está reseñado aquí es que el PIB puede estar por encima del PIB potencial. Obviamente, otra vez aquí la demanda agregada es la que tiene que decir en esta historia una demanda agregada que todo el mundo es optimista, o por ejemplo puede ser que el mercado internacional le esté yendo muy bien a los residentes de otros países y estén comprando mucho nuestros productos y entonces estemos en este nivel que no es inflacionario. Entonces, repito, si nadie hace nada, en algún momento las fuerzas del mercado nos van a llevar otra vez a la posición de equilibrio. ¿Cómo nos llevan a la posición de equilibrio? La oferta agregada va a terminar de corto plazo, va a terminar moviéndose para alcanzar el nuevo nivel de equilibrio. Pero lo generalmente que ocurre es que el Banco Central y las autoridades económicas del gobierno intervienen para tratar, repito, de que no nos mantengamos mucho tiempo ni en una situación prolongada de presión inflacionaria, ni en una situación prolongada de, ¿cómo se llama? Recesión, ¿ok? Entonces, ¿cómo va la cosa?
¿Se ha entendido la idea general de lo que quiero manifestar, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Fíjense, me he quedado, repito, esta he sido más de quedarme con los conceptos, con la parte más sencilla, de manera que ustedes me capten lo principal. La tarea número 2 va a consistir en calcular crecimiento de la economía, es decir, en calcular variaciones del PIB real, va a consistir en calcular la inflación anualizada, la inflación promedio, ¿sí? Sobre todo porque al final, recuérdense que cuando vimos el tema número 1, nosotros lo que dijimos era que se trataba de alcanzar objetivos macroeconómicos. Y esos objetivos macroeconómicos no eran otros que un aumento del PIB, una reducción de la tasa de desempleo, un control de la inflación, ¿sí? Entonces, básicamente, la tarea 2 va a coincidir, que esa la van a hacer con equipos de 4, recuerden que ya se pueden inscribir en sus equipos de 4, va a consistir en calcular el PIB, generalmente lo van a calcular por el enfoque de la demanda, va a pasar por de repente calcular la tasa de desempleo o que yo les dé las estadísticas ya de una vez de el PIB constante, de todos los indicadores de la economía y ustedes digan si esa economía está creciendo o esa economía al contrario está en recesión, si tiene una tasa de desempleo buena, obviamente lo que hago es que les doy unos parámetros de cuáles son las tasas de crecimiento que son consideradas para lograr los objetivos, de cuáles son las tasas de inflación consideradas para lograr los objetivos y de cuáles son las tasas de desempleo para lograr los objetivos, ¿sí? Entonces, por favor, mantengan muy en cuenta esta guía. Y además, acuérdense que, bueno, el parcial, pues también va a versar sobre este tema. Recuerden también que cambiamos la fecha del segundo parcial. ¿Habría problemas con eso, jóvenes? La pasamos para el 2 de febrero. Obviamente no es la hora de clase, ¿sí? Yo se los recordé un anuncio, allí tenían que entregar la tarea 2 y entonces lo que dije es que lo que hice fue que la tarea 2 la pasé para el domingo 6. De manera que tengan la posibilidad de hacer las dos cosas y van a estar muy relacionados la tarea y el examen, porque bueno, mucho versa sobre estas cosas de las que hemos estado hablando en la unidad 3, que recuérdense que tiene el primer tema, que es los conceptos de la macroeconomía, la primera aproximación a la macroeconomía, y esto que ya es meterse bastante más en los indicadores, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Creo que no, profe. Ok, si no tienen preguntas, ya estoy volviendo a la pantalla principal. Vamos a terminar la reunión aquí para empezar nuestro tema número 4, que es el dinero. Es decir, ya vimos suficientemente el mercado de bienes y servicios y ahora vamos a ver ese mercado paralelo, que es el mercado del dinero. Ahí con el flujo circular de la renta vamos a recordar algunas cosas importantes. Entonces, nada, esperemos que esto se convierta y nos vemos en nuestra tercera hora de clase, ¿sí? Sí, profe.